Una progresión geométrica es aquella en la que al dividir dos términos consecutivos cualesquiera, el segundo de estos términos entre el primero se obtiene una cantidad constante, a la que llamamos razón. Por ejemplo, en este caso, 6 entre 3 vale 2, 12 entre 6 vale 2, 48 entre 24 vale 2, y siempre que cojamos algunos términos de esta sucesión, vamos a obtener lo mismo. Bien, por lo tanto la razón es 2. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo doy un paso a la derecha, estoy multiplicando por 2 en esta sucesión. Bien, vamos a pensar cómo podemos escribir a sub 5 en función de a sub 1. Para pasar de a sub 1 a sub 5 hay que multiplicar 4 veces por las razones, por decir, por r a la cuarta. Bien, si tuviéramos a sub 15, multiplicaríamos por la razón 14 veces. Bien, entonces, ¿qué relación existe entre esos dos números que hemos redondeado ahí? Entre la posición que ocupa y la potencia, bueno, el exponente de esa potencia. Pues que el exponente es un número menos. Por lo tanto, el término general de una progresión geométrica será ese de ahí. Bien, vamos a empezar viendo un ejemplo. En este ejemplo vamos a conocer algunos datos y vamos a tener que hallar pues el término general y algún término en particular. Bien, en una progresión geométrica conocemos a sub 3 y a sub 5, ¿vale? Y tenemos que encontrar el término general y a sub 10, ¿vale? Como vemos, conocemos esos dos términos de ahí. Vamos a ver qué relación existe entre los dos. Si yo multiplico por la razón 2 veces, llego al 324, el quinto término. Por lo tanto, 36 por r al cuadrado es 324. Y puedo averiguar cuánto vale r, que sería más o menos la raíz de 9, es decir, más o menos 3. Tengo dos soluciones, porque puede ser tanto positiva como negativa. Nosotros nos vamos a quedar solo con la positiva, pero también podríamos optar por quedarnos con la negativa si no nos dicen lo contrario. En principio es más fácil quedarse siempre con la positiva, a no ser que nos especifiquen algo. Bien. A continuación vamos a coger y vamos a pensar que si yo doy un paso hacia la izquierda, estoy dividiendo por la razón. Por lo tanto, puedo averiguar lo que vale sub 1. Voy a dividir 2 veces por la razón. Es decir, voy a coger y voy a dividir por 9 y obtengo 4. Por lo tanto, el primer término es 4. Y ya es muy sencillo hallar el término general. Si esa es la fórmula, solamente tenemos que sustituir a sub 1 por 4 y r por 3 y obtenemos el término general. Y calcular a sub 10 simplemente es hacer una serie de operaciones, ¿vale? Bien. A continuación vamos a ver cuál es la fórmula de la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. Esta fórmula no la tenemos que saber de memoria. Básicamente es a sub n por r menos a sub 1 partido por r menos 1. Bien, vamos a hacer un ejercicio en que nos pidan esto. Bien, nos dicen que hallemos la suma de los 9 primeros términos de una progresión geométrica sabiendo que sus primeros términos son 2, 4, 8, 16. Vale, pues lo único que vamos a hacer lo primero es averiguar. Para la fórmula vamos a necesitar a sub 9, por lo tanto vamos a averiguarlo. Vamos a averiguar y eso será así. Tenemos que a sub 9 vale 512 y sustituimos en nuestra fórmula. Bien, donde pone a sub 9 borramos, r borramos y el resto de términos igual. Por lo tanto, es 1022 la suma de los 9 primeros términos. Bien, pensemos en la suma ilimitada de los infinitos términos de una progresión geométrica decreciente. Vale. Pensemos en lo que ocurre ahí arriba, en la fórmula que tenemos arriba. Vale, si nos piden la suma ilimitada, la vamos a representar por S, simplemente. Y ahora pensemos, si son términos decrecientes, si cogemos números que están muy avanzados en esa progresión,
van a tender a valer cada vez más cerca de 0. Por lo tanto, ese producto que hay ahí, A sub n por R, va a ser 0. Bien, si lo borramos, obtenemos eso. Esa es la fórmula de la suma ilimitada. ¿Vale? Lo que pasa es que habitualmente, para no tener números negativos, se cambian los signos tanto al numerador como al denominador. ¿Vale? Y ya se pondría bien. ¿Vale? No hace falta aprenderse una fórmula nueva. Sale de la de arriba. Bien, vamos a ver un ejemplo donde nos pidan esto. Haya la suma ilimitada, la suma infinita, de la progresión 10, 5, 5 medios, 5 cuartos, ¿vale? Bien, pues en primer lugar vamos a averiguar lo que mide la razón, lo que vale la razón, que es un medio. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer ahora? Fijaros, de hecho, en principio he dividido 5 entre 10, pero también lo puedo hacer 5 medios entre 5, sale con cualquiera de los términos, ¿vale? Sustituimos simplemente y sería 10 entre 1 menos 1 medio, es decir, 10 entre 1 medio, eso es 20. Esa es la suma de los infinitos términos. Bien, vamos por último a un último ejemplo, que sería interpolar tres términos entre 5 y 1280, de forma que estén en una progresión geométrica. Vale, pues por lo tanto tendremos que buscar esos tres términos de ahí. Para pasar del 5 al 1280 multiplicamos por la razón 4 veces. Por lo tanto tenemos que podemos despejar de esa fórmula la razón y obtendríamos que R es igual a más menos 4. Nos vamos a quedar con la positiva. Y entonces lo único que tenemos que hacer ya es sustituir 5 por 4, 20. 80, 320 y 1280.